Perdóname, Felipe Miguel, que es jefe de gabinete de la Ciudad de Buenos Aires. Ahí hay una hipótesis. A ver, vamos a chequearla con vos. ¿Está hecho a propósito esto para perjudicar al gobierno de la ciudad? ¿O es así la dinámica y vienen y protestan frente al ministerio? ¿Qué tal, Diego? ¿Qué tal a todos? Buenas noches. Mira, yo la verdad es que no sé si está hecho a propósito. Respeto muchísimo acá los comentarios y la opinión de Toti. Lo que sí me queda claro es que no les interesa. No les interesan en generar los problemas de la gente. Vos fijate que lo que está pasando en Rosario, la gravedad que tiene, y no les interesa hace años. Imagínate lo que les va a interesar un piquete acá en la 9 de julio, que obviamente les resulta cómodo, porque el 90 y pico % de los reclamos que hay en la Ciudad de Buenos Aires son reclamos al gobierno nacional. Todos, todos. Y sin embargo, se hacen acá en la Ciudad de Buenos Aires, complicándole la vida, por lo menos a un electorado que les es esquivo, ajeno, que no les es amigable, y eventualmente a un candidato presidencial que también es adversario. Vamos al punto, que es, no sabemos si van a negociar y si van a levantar el corte, pero si sigue esto hasta el miércoles, ¿van a tomar alguna medida? ¿Está todo cortado, incluso el Metrobús? A ver, nosotros vamos a seguir trabajando para liberar el Metrobús, para liberar las arterias laterales. Ahora, con este tipo de manifestaciones, y ustedes lo mostraban también en las imágenes, con chicos, ahí está, con este calor, la verdad, y durante el día había todavía incluso más gente. Liberar esto no se puede. Liberar esto es un problema. Porque, ¿por qué no se puede? Y porque esto... Para liberar esto, ¿qué imaginás, Diego? Esto es con mucha policía. Policía que, además de ser mucha, que no es que vas a llegar ahí, vas a decirle, bueno, muchachos, es hora de volver a casa, y entonces se levanta el piquete y se van. Es mucha policía con situaciones de tensión, de fricción, mujeres, chicos, el calor, la inestabilidad. Es posible que sea necesario usar algunas herramientas. Pues digo, cuando uno pide, hay que sacarlos, hay que tener conciencia. ¿Qué es? Están pidiendo que se use la fuerza pública, los gases, que se tiren gases ahí con chiquitos, con mujeres, que no se sabe cómo puede desencadenarse eso. Entonces, eso por un lado. Pero por otro lado... Pero sí. Felipe, hasta llegar a los gases que nadie quiere, hay chicos... pero por eso es la verdad, nadie quiere eso. Bueno, pero hasta llegar ahí, no hay una instancia intermedia, no hay, vamos despejando el Metrobús, no se puede hacer eso. Y eso lo hacemos permanentemente, Diego, permanentemente. Bueno, pero está cortado, no. Pero por eso, es que no funcionó. Entonces estás haciendo esa instancia, vos me estás diciendo, antes llega a lo otro. Y bueno, antes llega a lo otro, haces esto. Ahora la decisión es... ¿paso a lo otro o no paso a lo otro? Te voy de vuelta. Felipe, vos recién decías, intentan perjudicar a un hombre que es precandidato presidencial. Vos lo decías, claramente vos decís que están tratando de perjudicarlo a Larreta. Ahora, los ojos están puestos en Larreta, en la discusión que hay política este año, en cómo resuelve este tema. Entonces me parece que hay un sector de la sociedad que dice, ustedes gobiernan la ciudad, cierren los puentes, controlen los trenes, hagan algo. O sea, en ese sentido es... ¿cómo lo van a resolver si son gobierno nacional? Exactamente. A ver, probemos con esto, a ver si serían capaces. Diego, esa es la pregunta. Sí. Esa es la pregunta, Pablo. ¿Cómo lo van a resolver si son gobierno nacional? Sí. Porque esto no se resuelve desde la ciudad, todos los problemas que se generan desde el gobierno nacional de pobreza, de inflación, de falta de trabajo, de un manejo de los planes sociales incluso, absolutamente descontrolado. Esto se resuelve justamente terminando con la intermediación de estas organizaciones que hacen uso y abuso de la necesidad de la gente, porque es curioso este país donde se discute muchas veces la estatización de servicios que incluso en otros lugares del mundo se privatizan sin problema. Acá se privatizó la asistencia social, una de las actividades prioritarias del Estado. Acá se privatizó y se le dio a estas organizaciones sociales. Lo que están haciendo es hacer uso de la necesidad de la gente para traerlas, para que estén acá, bueno, como decíamos recién, ¿no? Con el calor. Eso por un lado. Por otro lado, estos planes hay que administrarlos, hay que gestionarlos correctamente. ¿Eso qué significa? Que terminar con la intermediación, pero también que sean temporarios.
los planes son para ayudar a que la gente atraviese una etapa de necesidad. Si aún con toda la regularización que ustedes plantean si fueran gobierno, si aún con todo eso hay cortes, ¿cómo resolverían? Es que nosotros trabajamos en muchísimos cortes. A ver, sin ir más lejos, cortes y manifestaciones de menor número de gente hay permanentemente, se trabajan, se liberan, se liberan. Pero estamos hablando de este tipo de cortes políticos, movilizados, de mucha gente que van a generar visibilización. Por eso, este tipo de manifestaciones se resuelven justamente administrando esos planes, no dándole la herramienta de extorsión a las organizaciones que hacen el uso de la bolsa. Lo que propone Felipe Miguel es lo mismo que propone el kirchnerismo, que es universalizar o transformar en una ley el potenciar trabajo y que se asigne a través de determinadas condiciones socioeconómicas o, digamos, o alguna regulación. Ahora, eso también es una explosión de planes. ¿Cómo hacer lo es mismo universalizar y sacar la intermediación. No, sacar la intermediación, esta intermediación la crearon los kirchneristas. Es absolutamente diferente lo que yo estoy proponiendo a lo que hicieron los kirchneristas. Pero lo que quieren... Bueno, lo que quieren o dicen que quieren ahora, después de 20 años de historia de kirchnerismo, yo ya no lo sé y lo pongo en duda. Yo es parte de la pelea con el resto de las nosotros tienen que sociales. ser, los planes tienen que ser sin intermediación, tienen que ser temporarios y tienen que tener una contraprestación. Contraprestación que significa cumplir con ciertas exigencias, como por ejemplo lo planteamos ya y lo estamos llevando adelante, el tema de la regularidad de los chicos en las escuelas. El alumno regular. Entonces hay que cumplir con ciertas prestaciones. Es cierto, pero usted está hablando de un estado ideal en donde ustedes ganan la nación y ganan la ciudad. No es lo que ha ocurrido hoy, no es lo que hoy pasa y no es lo que pasa de ahora hasta diciembre. Usted lo que dice que si no pasa eso, la ciudad no puede hacer nada. Porque esto no digo dura 3 días. Osvaldo. Yo no digo Osvaldo, nada, Osvaldo. Nosotros hacemos permanentemente en este tipo de situaciones, y lo dijimos muchas veces, pretender que la solución sea policial se encuentra con estas dificultades. Y una de las mayores dificultades es que compiten los recursos. Nosotros usamos una cantidad de policías para sacarlos. Mañana no vuelven, los volvemos a sacar de los barrios a los policías. Pero usted lo que está planteando, y vuelven a sacar acá. El pasado mañana también. Pero usted nosotros ahí vamos a priorizar la seguridad de la ciudad de Buenos Aires, de los porteños, de los que nos visitan, por sobre un piquete de esta magnitud. Entonces, lo que está planteando es, vamos a resignarnos. No, de ninguna manera. Porque estos 3 días van a seguir contados. No. Nosotros vamos a trabajar para liberar de vuelta el Metrobús, para liberar las laterales, para que también se ordene. Y permanentemente trabajamos para ordenarlos. Hoy llegamos a un extremo de un acampe y por eso vamos a seguir trabajando durante toda la noche. Tuvimos que estar ahí con SAME también para cuidar a los chicos. Tuvimos que estar con el Consejo de los Niños, Niñas y Adolescentes también presentes. Y obviamente es una situación que es un problema, es un conflicto. ¿Me permiten? Toti, ¿qué pensás vos de esta escena, digamos, de que se le tome examen al gobierno de la ciudad y válidamente se le tome decir, a ver, ahí tenés esa escena, ¿cómo la resolvés? Mira, yo conozco todo esto, conozco desde adentro, sé que los piquetes se hacen financiados por alguien, en este caso por el propio gobierno nacional a través de las organizaciones que, por ejemplo, se le da dinero para las herramientas y las herramientas no aparecen porque no trabajan mucho de esas cooperativas. En el 2001 también el financiamiento fue hecho por la provincia de Buenos Aires, nuestros piquetes donde estaba Delí, Alderete y yo ahí en Casanova. La comida te lo traía de la provincia de Buenos Aires o algún sindicato. Digo, así se financia, si no, no hay vuelta, no hay ningún piquete. Entonces la gente viene y se lleva una bolsa de comida. Digo, si por una bolsa de comida pasan esto, sí, porque están en esa situación. Pero hay un ejemplo, Jujuy. Yo estuve muchas veces en Jujuy, estuve en Alto Comedero, que era el barrio de Milagro Sala. Sí. Estuve muchas veces conversando con ella. Había una organización paraestatal en Jujuy y que prácticamente era un cogobierno. Todo pasaba. La conozco a Milagro Sala en una invitación que me hace la Cámara de Industriales Metalúrgicos y el presidente de la Cámara me lo presenta a Milagro Sala. Yo fui a Alto Comedero con ella, una organización militar, porque también tenía el reclutamiento de todos los sectores marginales. Ella los sacaba de la cárcel para hacer su guardia de seguridad. ¿Qué pasó? Vino Morales, hizo intervenir a la justicia, le sacó la intermediación y se acabaron los piquetes. Yo no me acuerdo. Jujuy, toda la semana había un piquete, pero piquete grosso. Sí.
no era... Sí. Y eso me parece que es lo que hay que hacer, pero con una decisión en el momento preciso. Pero eso significa que algunos vayan presos, porque Milagro Sala fue preso. Pero por supuesto, porque dentro de eso se cometen... Pero es muy bueno esto que cuenta Toti. Es muy bueno esto que cuenta Toti, porque está contando un detalle de justamente cómo es que se terminan estas organizaciones que usan el abuso. Y por ejemplo, yo te doy fuerzan a la gente más a su necesidad. No se necesita para que intervengan, si hay un delito, que intervenga el gobierno de la ciudad. Es un delito que pueden actuar los fiscales de oficio. Sí. No se hace. ¿Y acá cómo juega la justicia? Bueno, depende en cada situación puntual. Depende si hay resistencias a la autoridad, si no las hay, si hay algún... En general, con el tema del corte, por el corte... Sí. No hay una percepción de que eso constituya un delito. Pero ahora, Felipe, perdón, yo quiero volver al corte, creo que era de la Richeri por los cortes de luz de hace unas semanas. De Lepiane, sí. De Lepiane. Y ahí la policía vino, armó, dialogaron con un señor que era el representante de los vecinos, pero fue la policía y en un momento se despejó la autovía. Sí. No hay forma de hacer esto sin lastimar, sin esto, sin... No hay forma. Cada vez que hay forma, lo hacemos. Como vos estás dando un buen ejemplo, en De Lepiane. En De Lepiane hubo un tiempo para el diálogo, sobre todo teniendo en consideración que eran vecinos que estaban sufriendo la falta de luz durante un tiempo exagerado. De hecho, hoy justamente tuvimos una reunión con Edesur para evaluar la situación, para ver cómo se reforzaban en los barrios que más están sufriendo esta falta de inversión por parte del Gobierno Nacional o la exigencia del cumplimiento de esas inversiones. Pero cuando el diálogo se agotó y la cantidad de gente es una cantidad de gente que no pone en riesgo la seguridad de chicos, de mujeres, incluso de muchas personas, se actuó. Se actuó rápidamente, se liberó, vinieron los bomberos, sacaron, limpiaron y continuó el tránsito. Pero, ¿acá qué se hizo? ¿Cuál de todas esas acciones en este acampe que va a tener a la ciudad caótica 2 días más? Lo explicamos, yo vuelvo... Bueno, pero evidentemente hay algo que mucho no funciona porque parece la calle tomada finalmente. No, pero es que yo lo que reclamo es entender esto que estoy planteando. Para 30.000 personas, para poder desalojarlas, la manera de desalojarlos, porque de vuelta, insisto, no es que uno va a ir ahí y se van a ir. No va a pasar. Eso no va a pasar. Entonces, lo que me estás planteando es eso. Que vayamos, que vayamos con los palos, que vayamos con los gases y que los saquemos. No pongan mis palabras que yo no pronuncié, porque yo no le dije que vaya con los palos ni desaloje. Lo que estoy preguntando es qué se hace para garantizar el orden. Cuando es un número de gente que permite hacer ese trabajo, actuamos lo más rápidamente posible y tratamos de garantizar o garantizamos la circulación. Cuando se produce este tipo de manifestaciones, con este volumen, este número de gente, nos encontramos con esa dificultad y trabajamos de diferentes maneras. A ver, permítame, voy con Nuria. Ahora vuelvo, tenemos tiempo, tranquilos. Nuria, te escuchamos. Bueno, Diego, y continúa, como recién estaban hablando, ¿no? En principio esto va a seguir hasta el miércoles a las 10 de la mañana aproximadamente. Ese es el horario que están dando para levantar este corte, si es que Victoria Tolosa Paz no los recibe previamente. Y de hecho, hoy cuando llegaron más temprano, el Metrobús estaba habilitado. De hecho, vas a ver en los costados que hay todavía, entre medio de la gente, hay algunas vallas de plástico amarillas y rojas que justamente se habían puesto para que no accedieran al Metrobús. Felipe Miguel me va a decir si estoy equivocada, pero hasta de hecho había agentes de tránsito en las esquinas. Y, por ejemplo, nosotros estamos en la esquina de Moreno y 9 de Julio, había un cordón con agentes de tránsito para controlar ese paso. A los pocos minutos que llegaron en este lugar, los propios manifestantes cortaron el Metrobús, fueron hasta ahí, haciéndose lugar entre medio de esas vallas de plástico, como yo te decía, tiraron esta soga que dividía Moreno del Metrobús y se pusieron ahí. De hecho, ahora están acampando en ese lugar, están haciendo una olla popular, están comiendo, pero que también fue un dolor de cabeza y una cuestión interna dentro de la unidad piquetera, porque entiendo que había sido parte de la negociación, o por lo menos lo que sucede habitualmente en las manifestaciones. El Metrobús trata de quedar liberado. Esta vez empezó así, pero finalmente, minutos después de que llegaran alrededor de las 5:30 de la tarde aproximadamente, el Metrobús también se cortó, y por la cantidad de gente que veo, seguramente va a seguir cortada durante toda la noche y también la mañana de mañana, que esto también le suma un dolor de cabeza, digo, porque era hoy mucha gente en horario pico, cuando trataba de salir de trabajar. Terrible. Claro, muchos salían de trabajar, se enteraban de que el Metrobús estaba cortado y preguntaban,
¿por dónde pasan los colectivos? ¿Cuáles son las nuevas paradas de los colectivos? Bueno, imagínate, además del calor, ¿no? Que ya venimos todos como arrastrando los pies con el calor que hace y encima no poder encontrar la parada del colectivo, los cambios de recorridos. Bueno, un dolor de cabeza para muchos ya desde hoy a la tarde y que, insisto, va a seguir por lo menos hasta el miércoles. Nuria, te pregunto por lo que llamaríamos la logística. ¿Pusieron baños, carpas? ¿Que hay algo en particular contra el calor, media sombra? Sí. Porque, digamos, ahora ya hay brisa y es de noche, pero mañana a partir de 8:30, 9 de la mañana va a dar un sol fuertísimo. Bueno, mañana a la mañana vamos a ver qué es lo que sucede. Ahora sí pusieron estos gazebos, que es donde están dando comida. Este gazebo rojo justo abajo del semáforo. Hay algunos gazebos, sí, donde las diferentes organizaciones están dando de las ollas populares. Y después hay baños químicos, pero están aproximadamente a 1 cuadra, 2 cuadras de donde estamos nosotros acá trabajando sobre Moreno. Esos son los que yo veo. ¿Te acordás que en otras manifestaciones había esos baños en una carpa? Que en realidad no era un baño, digo, era una forma de decir porque era un balde adentro de una carpa. Sí, un señor que traía una carpa y un balde y les cobraba, ¿te acordás? Exactamente, y les cobraba 100 pesos. Bueno, ese te diría que fue el primero en llegar. Antes de las 3 de la tarde, el horario que estaba pautada la manifestación, él estaba acá, pero sin embargo, la policía de la ciudad, junto con gente, con las gentes que estaban, lo hicieron retirarse, se retiró, nunca más lo vimos, por lo menos por acá en las inmediaciones, pero sí pusieron esos baños químicos. Ahora, habrá que ver qué es lo que sucede mañana a la mañana, ¿no? Porque yo te decía, hoy ya arrancaron más tarde, esperando a que baje el sol y buscando la sombra de los edificios. Mañana a la mañana, acá en el medio de la 9 de julio, no hay nada que te pare el sol. Nuria, gracias. Felipe, ¿cómo administran estos baños? ¿Los pone la ciudad para que la gente no haga...? Parte de lo que decía Nuria es importante. Es una irresponsabilidad en esta situación, con esta ola de calor también, estar sometiendo a la gente a tener que pasar horas debajo del sol, bajo el calor. Y vuelvo a insistir, nosotros vamos a estar con el SAME como estuvimos el día de hoy, porque hay gente que está siendo forzada también a ir a este lugar. Y de vuelta, la forma de solucionarlo es como decía también Toti, cuando se termina con la intermediación. Está bien, cuando pero no le llega... falta tiempo largo para que eso ocurra. Lo que yo te pregunto es, ¿no hay nada negociable? Sí. Che, Metrobús pero ¿cuántas no se veces toca? tenemos el Metrobús? En general el Metrobús lo tenemos siempre liberado, ¿o no? Sí. Bueno, ¿por qué? ¿Pero por qué lo tenemos siempre liberado? Porque hacemos. Y si porque ahora dicen, no nos vamos ahora del no está Metrobús. liberado. Está bien, ahora vamos a seguir trabajándolo. Yo confío Y para los vecinos de Montserrat, que esta noche van a tener que pasar una noche casi sin dormir con todo el ruido y los problemas que acarrea esto. ¿Qué solución hay? ¿Qué se les puede decir? ¿Hay que esperar que venga el gobierno que tengan el gobierno nacional? No, por supuesto que yo entiendo a los vecinos de Montserrat y entiendo además y comparto ese enojo que genera a cualquiera de los que están volviendo de su trabajo para su casa, que en primer lugar, la enorme mayoría de ellos, primero llegan tarde a su casa, cansados después de trabajar. Segundo, muchos deben estar pensando, con mis impuestos, con los impuestos que yo pago, se les pagan los planes sociales a esta gente que me está cortando y no me deja llegar a mi casa. Por supuesto que eso se entiende, pero quiero ser realistas con ustedes. Entonces, y charlar con este realismo. La forma de sacarlo más allá del trabajo es la que describíamos antes, que nadie quiere esa forma. Te quiero desafiar con algo. ¿Vos creés que otro sector del espacio político de Juntos por el Cambio, digamos, los halcones, propondrían resolver esto de otra manera? Yo no lo vi. Yo no vi que se resolviera de otra manera en este tipo de... Pero vos viste en este tipo de manifestaciones que con este nivel de gente, con esta cantidad de gente, con chicos, con madres, que se resolviera de esa manera. Nosotros no tuvimos ningún problema en ocuparnos, por ejemplo, de cuidar el Congreso cuando fue aquella sesión de la reforma de la ley previsional, con 14 toneladas de piedras, horas resistiendo, y después para garantizar el funcionamiento de las instituciones democráticas. Y que una vez que se pudo sancionar en el Congreso, también ir y detener a las personas responsables. Eso es una cosa. Otra cosa son estas manifestaciones masivas con gente que está en la calle y que está siendo usada y abusada por su necesidad. Bien. Toti, te pido un medio párrafo, tiene que ser medio, no 3/4.
dos caracterizaciones distintas de los piquetes. El de la autopista de Lepiane era un auténtico pedido de solución del problema o de encaminamiento, como se dice. Sí. Y vos liberás cuando llevás esa negociación. Un piquete político se resuelve cuando la política resuelva eso. Y eso tienen las elecciones. No digo que no se tenga propuesta. Yo considero que hay que estar muy atento a todo. Participé de adentro de las organizaciones. Muchas organizaciones, allá por los años 90 estaba Quebracho, que preparaba para que haya detenidos, incluidos, heridos o muertos, porque eso les servía a la organización. No tenemos que ser ingenuos con esto. No regalar heridos, digamos, así se diría. Así es, así es. Gracias, Toti, gracias, Felipe. Gracias. Vamos a hacer una tanda.